Ya está. Entonces, ahora sí comenzamos la clase, jóvenes, ¿ya? Un resumen rapidito del tema que hemos visto el día de ayer. Hemos abarcado bastante teoría. A ver si un poquito alguien nos quiera tal vez comentar sobre su tarea respecto a los modelos que hemos visto. Entonces, vamos a hacer un repaso general, ¿ya? Ya con las conclusiones nomás ya. Hayamos dicho que la materia se llama base de datos. Entonces, lo primero que hemos hecho es entender el término, ¿no? ¿Qué refiere base de datos? Ya habíamos dicho que el término de base de datos es, en pocas palabras, lo podemos decir que es un almacén de información, ¿no? Almacén de información, donde almacenamos información de un determinado contexto. Puede ser una empresa específica, puede ser cualquier empresa, ¿no? Un colegio, una universidad, digamos, un hospital, de cualquier de esos contextos podemos nosotros guardar información. Todas las empresas manejan su información. Entonces, el ambiente, el lugar, la forma en cómo ellos almacenan esa información, pues llegaría a ser su base de datos, ¿no es cierto? Y con esto se podría tal vez decir que toda empresa cuenta con una base de datos, ¿no? Que maneja, porque todas las empresas manejan información, si no, ¿cómo trabajarían, cómo funcionarían, ¿no? Entonces, todos tienen. Pero habíamos dicho que algunas empresas pueden manejar la información de forma manual, como está aquí, ¿no es cierto? O algunas empresas ya pueden manejar su información en formato digital, ya llegaría a ser a través de un sistema informático, a través de la informática, a través del uso de la tecnología. Ambos modelos tienen sus pros y sus contras, que el día de ayer ya lo hemos identificado. Y nos hayamos dado cuenta que los sistemas, las bases de datos manejadas desde el punto de vista informático tienen obviamente mayor ventaja frente a los procesos manuales, sobre todo en el manejo de la información, ¿no ve? Pero hay empresas que todavía siguen manejando así sus bases de datos de forma manual, pero ya con el tiempo se van a ver obligados a migrar a este tipo a manejar sistemas informáticos, a tecnología, porque cuando la información crece, el procesamiento manual se hace más complejo, más tardío. Entonces, esa es la desventaja que tiene, ¿no? Por lo tanto, esto ya nos salva, ¿no? Nos ayuda bastante. Entonces, estamos viviendo una era, en este caso, digital. Por lo tanto, las bases digitales o informáticas sí o sí deben estar en cualquier contexto de cualquier empresa, ¿no? Hay varias empresas que manejan este tipo ya de sistemas, ¿no? Habíamos dicho que si bien una base de datos tiene como concepto, digamos, almacenar información, pero no significa que vamos a almacenar por almacenar, hemos dicho, ¿no? Debe haber una estructura, un orden de almacenamiento, ¿ya? Sí o sí, mientras tengas un orden de cómo vas a almacenar tu información, eso te ayuda bastante a que tú puedas operar sobre tu información, sobre tu base de datos. ¿A qué me refiero con operar? Pues cuando nosotros tenemos una información almacenada, hacemos operaciones sobre ella. ¿Cómo qué? Pues insertamos nueva información o nuevos registros, podemos extraer registros, extraer información, podemos actualizar la información de alguien. Entonces, prácticamente, esas operaciones van a ser mucho más simplificadas siempre y cuando la información esté organizada. Por lo tanto, en bases de datos tenemos los diferentes modelos de bases de datos que nos dicen o nos muestran diferentes estructuras lógicas de almacenamiento, ¿no? Ya hemos dicho que los modelos nos muestran la manera de cómo van a estar organizadas la información para que yo pueda después operar sobre ella, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar estructurado? Tenemos todos estos modelos, hemos dicho, ¿no? Tenemos el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo orientado a objetos, el modelo relacional y el modelo no relacional, o también llamado no SQL. Todos estos modelos han ido evolucionando a través del tiempo y el que nosotros vamos a estudiar es el modelo relacional. ¿No es cierto? No quiere decir que los demás modelos no son buenos. También en su tiempo lo han sido. Es que algunos modelos son antiguos, algunos modelos han servido como base para que otros evolucionen, ¿no es cierto? Entre todos estos modelos, los que voy a destacar son estos tres. El modelo orientado a objetos, el modelo relacional y el modelo no relacional, que con el tiempo esto está ganando terreno, está ganando mucho terreno. Actualmente este modelo está empezando a utilizarse debido justamente a que las empresas actualmente ya manejan demasiada información y este modelo está empezando a ser utilizado porque tiene una rapidez brillante, increíble para manejar informaciones grandes, ¿no? Entonces, estos modelos que hemos mencionado, cada uno los hemos descrito, inclusive hemos ido viendo cómo almacena en el modelo jerárquico, almacena su información en un formato de jerarquía, ¿no? De forma jerárquica, ya lo hemos explicado eso el día de ayer, pero recordemos que estos modelos de bases de datos que existen definen a los diferentes tipos de bases de datos que hay. En otras palabras, los diferentes tipos de bases de datos están en base al modelo con el cual se hayan construido.
por ejemplo, en este caso, una base de datos que haya utilizado el modelo jerárquico para organizar su estructura, se llamaría una base de datos jerárquica, ¿ya? Entonces, ese es el modelo que he utilizado. Tenemos el modelo también, lo que es en este caso, el que vamos a estudiar, el modelo relacional. Si yo he querido construir una base de datos que tenga la estructura basada en el modelo relacional, entonces lo que yo estaría construyendo es una base de datos relacional, ¿no ve? Entonces, de esa forma, los modelos también nos ayudan a identificar los diferentes tipos de bases de datos que existen, que hay, ¿no ve? Ustedes han estudiado los diferentes modelos que hay, el modelo jerárquico, el modelo orientado a objetos, el modelo de las, bueno, el modelo eso lo vamos a ver, no relacional, o también llamado no SQL, pero nosotros no vamos a concentrar nuestro estudio en ninguno de estos, ¿no es cierto? Nos vamos a concentrar en el modelo relacional, ¿ya? Este es el modelo que más aplica. Hemos dicho que este modelo es el más popular de todos. Esto no es popular porque, digamos, es una moda, no. El modelo relacional ha atravesado por una etapa de evolución. Obviamente ha tomado como base a los modelos antiguos. Puede ser que una de sus bases fundamentales del por qué o cómo ha evolucionado el modelo relacional puede ser el modelo jerárquico, ¿no ve? Entonces, ha ido evolucionando eso de acá. Y en este caso, este modelo actualmente es el más popular debido a que la forma en cómo estructura el almacenamiento hace que todas las operaciones que hagamos sobre él sean rápidas, eficientes y fáciles de lograr, ¿ya? Justamente este era el problema del modelo jerárquico, y aquí claramente está, ¿no? Dice claramente que este modelo antiguo, que ha sido creado, en este caso, en los años 1960 y 1970, bueno, ha sido usado en esas décadas. El problema de este modelo era que las operaciones que se hacía dentro de la forma en cómo almacenaba las bases de datos en un modelo jerárquico eran ineficientes. Ya con ineficientes nos estamos diciendo que eran lentas, en algunos casos, digamos, aparte de que eran lentas, algunas, digamos, que tardaban mucho más, esa es la lentitud. Otros, digamos, al momento de eliminar algo, teníamos que eliminar bajo otros procesos, o sea, se complicaba bastante las operaciones que se hacen sobre base de datos. Entonces, el modelo relacional es popular porque la forma en cómo organiza o cómo almacena la información hace que las operaciones también sean sencillas y sean fáciles de lograr, ¿no? Y sean rápidas también. Entonces, es por eso que este modelo hoy en día ha sido adoptado por todos los sistemas informáticos. La mayoría, un 80% de los sistemas informáticos que actualmente existen en el mundo, tienen como bases de datos relacionales. O sea, en otras palabras, almacenan su información en bases de datos relacionales. Hasta ahí hemos explicado. Ahora, también hemos hablado que en el modelo relacional, ya lo hemos explicado ayer y ahora a ver si alguien me ayuda, ¿cuál será la estructura? ¿En qué estructura o en qué forma guardará los datos el modelo relacional? Eso tenemos que tener ya bien clarito. Ya lo hemos mencionado. ¿Cuál será? ¿Cómo guardan los datos? Tabla. En En tablas. forma de tablas. Eso, ya lo hemos dicho y aquí está remarcado. No tenemos que olvidarnos que en el modelo relacional, la forma en cómo guarda los datos son en tablas. Pero estas tablas están así sueltas o qué están hechas. Relacionadas. Exacto, no nos olvidemos jamás de aquello. Son tablas relacionadas. Entonces ya me da la idea de que el modelo relacional lo almacena de esta forma los datos. ¿No veo o no? Listo, hasta ahí hemos hablado ayer, un resumen de toda la teoría que no deben olvidarse, porque esto les pueden preguntar. No es que esto lo estamos viendo porque, digamos, no quiero, en algún momento les pueden decir, a ver, ¿qué modelos de base de datos ustedes conocen? Puede ser que conozcan el modelo de relación, porque es el que vamos a estudiar en esta materia, ¿no ve? Pero también tienen que saber de que antes había el modelo jerárquico, había el modelo de red y hay otros más que en este caso algunas empresas adoptan. Por ejemplo, el modelo orientado a objetos no quiere decir que no sirva o que sea antigua, sino que hay algunas empresas que adoptan este modelo porque se adecua a la misma naturaleza de su empresa, ¿no? Pero, nuevamente repito, este es el que nos conviene estudiar porque todo el mundo tiene este tipo de bases de datos. Y esto, ojo con esto, que ustedes están estudiando una carrera tecnológica, prácticamente este modelo de base de datos con el tiempo va a evolucionar y van a ver que con el tiempo esto ya va a ser muy utilizado, ya va a ganar más terreno. Actualmente tiene ya muchos sistemas han migrado de su modelo relacional a un modelo no SQL. Entonces, este está empezando a ganar terreno, ¿no? Pero todavía no está todavía ahí. Y más aún en nuestro país, está todavía estancado. Seguimos hablando de modelos relacionales aquí, ¿ya? Pero el modelo no SQL, ténganle por seguro que con el tiempo ya se va a saber algo de él. O bien surgirá, o bien, digamos, se quedará estancado, ¿no? Todavía siguen utilizándolo, ¿ya?
¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguien quiere aportar con algo, tal vez que en su tarea ha leído, ha visto o ha, digamos, y se ha investigado? ¿Está bien lo que hemos hablado aquí? ¿Está todo clarito? ¿No hay consultas? Entonces todo está claro, ¿no? Muy bien. Creo que les preguntan en el examen, ¿no? Les puedo decir, ¿cuál es el modelo de base de datos que nosotros estamos estudiando? La respuesta, ¿cuál sería? Hola, ¿cuál sería? Módulo relacional. ¿No ve? No tienen que olvidarse, por favor, nada de eso, ¿ya? Muy bien, yo ya sé esto. Yo ya tengo bien claro que esto es lo que voy a hacer. Además de que ya me dice aquí que el modelo relacional son tablas relacionadas. Ahora, ¿cómo construyo esto? Entonces, ahora nuestra siguiente fase, o el siguiente tema que justamente hoy día tenemos que ver es diseño de base de datos. Aquí, por favor, voy a pedir, y aquí ya no hay tanta teoría. Esto es una teoría muy superficial, pero ya lo hemos visto, ya necesitamos ver, ya lo hemos acabado. Ahora necesitamos ver este tema que ya es importantísimo. Aquí ya tenemos que entender muchas cosas, por favor. Ya, así voy a pedir que tomen toda la atención, digamos, del tema para que podamos avanzar. Muy bien. Entonces ahora vamos a aprender nosotros a cómo construir bases de datos en este modelo, ¿no? En el modelo, cómo se construirán, cómo se harán. Entonces, a esto le vamos a llamar diseño de bases de datos, ¿ya? Aquí, en simple resumen, aquí tengo, para diseñar una base de datos, jóvenes, para diseñar una base de datos, para construir una base de datos, porque este es el objetivo de esta materia. En esta materia vamos a aprender a construir una base de datos, a saber cómo se construye, cómo se crea, cómo se hace con código, todo es código para nosotros, código y comandos y demás, y vamos a aprender todo aquello, ¿ya? Pero el construir una base de datos, jóvenes, sigue una serie de pasos, una serie de etapas que debemos, digamos, nosotros ir aprendiendo. ¿Qué se hace en esta etapa? ¿Qué se hace en esta etapa? No es construir por construir, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a poner la primera etapa de construcción de una base de datos es el análisis de requerimientos, ¿ya? Esta parte lo vamos a ver en un ejemplo más adelante completito y ahí me van a dar la razón ustedes de que así, esta parte es importante. ¿A qué me refiero con la etapa de los análisis de requerimientos, ya? Los análisis de requerimientos significa que eso es lógico y eso no tiene nada que ver que sea de base de datos. En cualquier aspecto lo tomaríamos en cuenta. Por ejemplo, si alguien quiere construir algo, lo primero que haces es analizar y ver qué es lo que necesitas construir, qué cosa tienes que construir y por qué. Entonces, este análisis es lo mismo. Cuando vos quieres construir una base de datos, primeramente tienes que hacer un análisis de requerimientos para saber cuál es la necesidad que vas a resolver, cuál es el problema que vas a resolver, para qué quieren esta base de datos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta base de datos? Entonces, en este caso, todo aquello tienes que tener bien claro tú para que después recién te pongas a pensar en cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, esto es importantísimo saber. Y esto lo podemos poner como ejemplo en un criterio, digamos, de construcción de un edificio. Digamos que un ingeniero civil o un arquitecto desea construir un edificio. ¿Será que el ingeniero agarrará y se pondrá a construir directamente así a ciegas? No, no ve. Él sigue una etapa, hay un proceso porque está construyendo, hay unas etapas que debe seguir. Y una de las primeras etapas que él va a hacer es justamente preguntarle al cliente qué es lo que quieres. ¿Cómo quieres que sea tu casa? A ver, ¿quieres edificios, querrás departamentos de 3 cuartos, de 2 cuartos, con sala, sin sala, con baño compartido, baño individual? Entonces, todo eso necesita saber él para que tenga la idea clara de qué es lo que quiere construir. Y para nosotros es lo mismo. Cuando nosotros queremos construir, en este caso no será un edificio, va a ser una base de datos, necesitamos tener bien claro también eso, el para qué quiere esta base de datos. Obviamente su objetivo va a ser almacenar información, pero ¿qué información quieres guardar? Tengo que saber qué información quiere guardar. ¿Cuál es el objetivo de guardar esta información? ¿Qué problema vamos a resolver almacenando esta información en una base de datos? Entonces, esa es la primera idea clara que nosotros debemos tener. Jamás, jóvenes, debemos construir algo a ciegas. Esto está prohibido. Entonces, antes de mencionar las 3 etapas que debemos cumplir para nosotros construir una base de datos, debo tener en claro de que primero debo saber para qué lo estoy haciendo, qué necesidad se va a resolver. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. Entonces, una vez que tengamos la idea clara del para qué problema voy a resolver y demás, entonces ya pasamos
etapas en esta parte, en las etapas de construcción. Para construir una base de datos, para que ustedes se conviertan en este caso en constructores, en este caso de bases de datos, ¿ya? En administradores y diseñadores de bases de datos, se cumplen las siguientes etapas. Son el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Se cumple con estas tres etapas que hay, ¿ya? Rápidamente lo voy a explicar cada uno de esos diseños, porque luego tenemos que desglosar. Nuestra materia se resume en estos tres, aprender estas tres etapas. Y cada etapa obviamente tiene sus particularidades, ¿no? Cada etapa me va a decir qué debo hacer, cómo lo tengo que hacer y demás. Voy a explicar rápidamente estas etapas para que se den cuenta que no tiene nada de raro. Prácticamente es lo que una persona en su sano juicio haría cuando quiere construir algo. Por ejemplo, vámonos al diseño conceptual. A ver, les pregunto aquí, un ingeniero civil, con el mismo, voy a volver al mismo ejemplo, o un ingeniero o un arquitecto, no sé, después de que se entreviste con el cliente y el cliente le diga, ah, ¿sabe qué? Este es mi terrenito, quiero construir departamentos que por lo menos tengan 2 cuartos, cocina y baño privado, baño por cada departamento, no quiero baño común. Entonces, esa información serían los requerimientos. Una vez que el arquitecto o el ingeniero civil tenga los requerimientos, ¿qué es lo segundo que haría? ¿O será que ya se va a poner a construir, agarrará la pala, empezará a poner ladrillos? ¿Será que ya empieza a construir o qué es lo que haría? ¿O qué harían ustedes? Ver los materiales que llegaría a entrar en la construcción. Ya, por un lado los materiales. Algo, otra cosa importante, más allá de los materiales, algo muy importante. ¿Qué diseñan antes? Su plano, Inge, cómo va a Exacto, ser la casa. pero obvio, ¿no? O sea, tendré que diseñar el plano, porque los materiales sería secundario. Los materiales vendría después de que sepas cómo lo estás diseñando, porque el material va a ser en base a cómo lo diseñas, ¿no veo, no? O será que compras a ciegas, dame tantos, digamos, vigas y demás. Imagínate que vos compras vigas y después en tu plano, digamos, que el grosor de las vigas que has comprado no es el adecuado. Entonces ya te va a variar. La compra de materiales, por cierto lado, sí estaría. Pero lo primero que tú harías es el diseño del plano, según los requerimientos que te ha dado la persona, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? ¿Está No, bien, no? Inge, está en lo correcto. Está bien. Entonces, es lo primero que haría él, en este caso, en la construcción de un edificio. Nosotros lo mismo. Prácticamente el diseño conceptual de una base de datos lo que hace es lo mismo, analizar la base de datos en base a un diagrama. Por ejemplo, los ingenieros civiles agarrarán AutoCAD, digamos, o un software o diferente para hacer el plano, ¿no? En base a medidas, en base a varios aspectos, ellos lo diseñarán, ¿no ve? Entonces, ellos tienen una herramienta que les permite diagramar el plano. Nosotros lo mismo. Entre otras palabras, el diseño conceptual es el primer pantallazo que vamos a tener de cómo va a estar construido nuestra base de datos. En otras palabras, nuestro plano de cómo va a estar, cómo va a estar más o menos nuestra base de datos construida, ¿ya? Y este plano también lo vamos a trabajar en base a un diagrama, ¿ya? Pero no va a ser lo mismo que lo usa el civil, no vamos a usar AutoCAD para hacer esto. En este caso, en tema de base de datos, tenemos nuestra propia herramienta que nos va a permitir generar nuestro diseño, en este caso, conceptual, que va a ser, en este caso, nuestro primer pantallazo. Pues le llaman el primer pantallazo de la base de datos, es el diseño conceptual, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Inge. Segundo, después de que tengamos el diseño conceptual, pasamos a la etapa del diseño lógico, ¿ya? Pero ¿qué es el diseño lógico, ya? El diseño lógico lo que hace es, entra a una etapa de análisis. En otras palabras, este diagrama tiene que ser analizado de una forma lógica para poder ver si realmente este plano cumple con los requerimientos que me han dado y cumple con lo más importante, llega a resolver el problema que estamos planteando, o la necesidad que tiene mi cliente, ¿ya? Entonces, en esta etapa es como analizar, es como si el arquitecto, tenemos el plano y le muestra, ¿no? O sea, que el arquitecto construye su plano y el primer plano que construye va a ser o el primer plano que diseña será el que se ejecuta para construir. No, ellos también analizan, ven, ¿no? ¿Estará bien esto? Agarran una serie de cálculos y demás, inclusive todavía lo debaten con el cliente, le preguntan, aquí está, esta es la idea, y el cliente tal vez puede decir, no, esta parte no va, o esta parte está mal. Entonces, en otras formas, el civil o el arquitecto también analiza su diagrama para poder ver si realmente está bien. Y si se da cuenta que algo está mal o algo va mal, entonces él puede desarrollar una serie de mejoras porque todavía no hemos construido nada. Todavía no hemos construido nada, recién estamos diseñándolo. Entonces, eso es lo mismo. En esta parte, el diseño lógico lo que nos va a enseñar es a nosotros analizar nuestro diseño conceptual para poder ver si realmente nuestro diseño está bien.
y cumple con los requerimientos y da solución a la necesidad del cliente. En caso de que ese diseño lógico, digamos, me da a entender o me hace dar cuenta de que algo está mal, entonces vuelvo a algún retroceso, ¿ya? Retrocedo y vuelvo a diseñar planteando las mejoras que yo haya identificado acá. Sería completamente malo de mi parte que yo construya la base de datos sabiendo que está mal, o peor para un ingeniero, sería completamente malo que él construya todo un edificio sabiendo que está mal, ¿no? Sabiendo que hay un cálculo que está mal o hay algo que puede fallar. Él primero tendrá que resolver ese cálculo para luego recién proceder a construir. Entonces, lo mismo para nosotros. El diseño lógico es analizar el diagrama para saber si realmente está bien o está mal, si realmente cumple con esto, ¿ya? Y finalmente pasamos al diseño físico, que prácticamente el diseño físico significa que nosotros recién agarramos el diagrama final, que sabemos que ya lo hemos pasado por el diseño lógico, sabiendo que está todo ok. Entonces, recién venimos y hacemos la construcción de la base de datos a nivel físico. En otras palabras, ya sería construir la base de datos como tal. Entonces, hasta ahí se entiende, se va entendiendo. Sí, jefe. Ahora, en este caso, entonces, todas estas etapas siguen ese orden cronológico. No puedes saltar ninguna etapa. ¿Qué quiere decir? Así sería esto. Diseño conceptual. Del diseño conceptual pasas al diseño lógico para analizarlo. Si esto te dice que está algo mal, entonces vuelves a diseñar de nuevo, mejoras, analizas, está mal, sigue. Mejoras, analizas, en este caso, un ciclo entre estas dos etapas para poder al final decir, ah, este diseño está bien, y después recién pasar a la construcción física de la base de datos. En esta etapa ya se procede a construir y ya no hay vuelta atrás. Aquí es como que aquí ya construyo el edificio. Yo ya sé, es como si fuera así. Agarro mi plano que yo he hecho para construir mi edificio, lo analizo, está mal, vuelvo a diseñar, analizo, allá. Ahora está bien. Una vez que el plano está bien, entonces el ingeniero civil ya puede empezar a ejecutar la obra, ¿no? Empieza y construye físicamente el edificio en base al plano que ha logrado diseñar y no solamente lo diseña, también lo ha logrado, en ese caso, analizar lógicamente. Entonces, esa es la etapa que debe seguir sí o sí una construcción de una base de datos. Y es completamente lógico, ¿no ve? Ninguna persona se atrevería a diseñar algo y directamente construirlo. Siempre tiene que haber un análisis en base a cálculos y demás, ¿no? Y muchas personas cometen este error. En la ingeniería, muchas personas cometen este tipo de error porque hay edificios, sin ir muy lejos, acá en la ciudad satélite hay un edificio que han dejado de construir porque tiene un grado de inclinación. ¿Esto debido a qué? Debido a que han construido demasiados pisos y no han calculado el soporte ni nada, ¿no? Entonces prácticamente el edificio está empezando a inclinar o se ha empezado a inclinar, entonces han tenido que parar la obra. Eso se debería, ¿por qué? Se debería, aquí tal vez han hecho el plano, pero no han hecho un análisis lógico de saber si realmente estaba bien o no, si realmente era conveniente o no construir la cantidad de pisos que ellos, digamos, necesitaban. Tal vez podrían haber estudiado esto y después determinar de que no son muchos pisos para lo que estamos poniendo. Entonces cambiarlo, ¿no? Entonces, bien, se dan cuenta, es como si hubiera pasado de aquí hasta aquí. Y las consecuencias son grandes. ¿Por qué? Porque cuando un edificio ya está construido, olvídate, ya no se puede hacer nada. Poco puedes hacer, porque si bien tú puedes tal vez desimbar algo, cambiar algunas cosas, pero ya no va a quedar lo mismo. Es más, corres el riesgo de que peor falle. Y lo mismo ocurre con una base de datos, ¿ya? Si tú y digamos, has pasado de aquí, directamente de acá, te has venido acá, o directamente construyes sin pasar por esas dos etapas, entonces estás arriesgando demasiado a que tu base de datos después tenga una falla y ya no lo puedas corregir. Cuando algo está construido, es completamente difícil poder corregir. Y peor, en sistemas informáticos, cuando una base de datos ya está en producción, olvídate, no lo puedes ya modificar nada y te quedas como lo que está. Y además, de que ahora quiero decirles de que es importantísimo la base de datos en todo sistema informático, porque la base de datos actualmente es considerada el corazón de un sistema informático, porque ahí almacenas la información y la información es de vital importancia para cualquier empresa. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna consulta, algo hasta aquí? Nada, ya. Bueno, no quieren participar, yo voy a preguntar entonces. Vámonos ahora paso por paso. Lo primero que tengo que entender, ya, yo sé que tengo que hacer mi plano de mi base de datos. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la herramienta que usted me dice que tengo que aprender? Ya, entonces ahora vámonos al tema número 1, que sería diseño conceptual de una base de datos. Bueno, no sería el tema número 1, sino
a la primera etapa, ¿no? Que debo seguir. Esta etapa de los requerimientos es obvio que lo tienes que hacer, ¿ya? No es una etapa como tal, porque prácticamente lo único que tienes que hacer es entender el problema que vas a resolver. Y eso se hace a través de técnicas desde colección de información. Acá, por ejemplo, todavía ustedes tal vez no han visto la materia de estadística, pero la estadística tiene técnicas que me ayudan a recolectar información y estudiar un problema, ¿no? En este caso, puede ser que usen, digamos, una entrevista, una encuesta, la observación, ¿no? Una guía de campo y demás que ustedes pueden utilizar para saber esto, ¿ya? Esto no es una parte, una etapa como tal, ¿ya? Pero sí, pero es obvio que lo tengo que hacer antes, ¿no? Antes de entrar a esto, porque si no, estaría modelando a ciegas, ¿no? Sí, sí, es como si yo te diría, quiero construir una base de datos o quiero construir un edificio y no le pregunte al cliente qué quiere, es como si yo construiría a mi gusto y a mi criterio. Y eso está mal. Construir algo a tu simple criterio está completamente mal. ¿Por qué? Porque vas a construir según lo que vos consideras que está bien y cuando llegue el cliente te va a decir, aquí está tu edificio, te lo entrego, está bonito, mira, y él te va a decir, yo no quería así, yo no quería con 2 cuartos, quería con 3 cuartos o sin baño, quería con un baño común y ya. Entonces, imagínate, construir, en este caso, construir el edificio a ciegas te va a poner problemas. Y entonces, lo dice en base de datos, ¿no? Construir una base de datos según tu propio criterio está mal. Para que construyas una base de datos realmente óptima y según lo que las necesidades del cliente, tienes que hacer sí o sí ese estudio primero, ¿ya? Ahora, vámonos al diseño conceptual. Ahora sí, vamos a estudiar esta primera etapa que tengo que aprender sí o sí, ¿ya? El diseño conceptual, ya hemos dicho, es como plasmar la primera idea general de cómo va a quedar la base de datos, ¿ya? Y esta idea se plasma a través de un diagrama, ¿ya? El diagrama que me va a permitir plasmar esta idea inicial es el diagrama entidad-relación, ¿ya? Así de simple. El diseño conceptual es la primera idea, ¿ya? La primera idea clara, la primera idea básica que tengo sobre cómo va a estar mi base de datos, ¿ya? Y eso lo tengo que plasmar en base a un diagrama. Ahora, ¿por qué en base a un diagrama? Es que este diagrama es fácil de entender. Es mucho más fácil de entender este diagrama. Entonces, plasma mejor las ideas iniciales de cómo va a estar la base de datos, ¿ya? Ahora, entonces, en otras palabras, lo que yo tengo que aprender es a construir un diagrama entidad-relación. Así de simple, ¿ya? Y el diagrama entidad-relación, jóvenes, está compuesto por dos elementos esenciales, ¿ya? Eso es sencillísimo. Dos elementos esenciales. ¿Cuáles son? Pues hasta el mismo nombre lo dice, pues es entidad y relación, ¿ya? Entonces yo tengo que entender, para construir un diseño conceptual, lo primero que tengo que entender es qué será una entidad y qué será una relación, ¿ya? En esta gráfica de acá abajo, estamos observando nosotros un diagrama pequeño de un diagrama entidad-relación pequeñísimo, ¿ya? Así se construye, ¿ya? Justamente aquí ya voy a adelantar un poquito. Las entidades están dentro de un rectángulo. Todavía no sabemos qué es una entidad. Ahorita lo vamos a definir. Las entidades están dentro del símbolo de un rectángulo, ¿ya? Y aquí vemos algo. Y estos son ¿qué serán? ¿Ya? Aquí claramente en la teoría dice, ¿ya? Las entidades están identificadas dentro de un rectángulo, ¿ya? Dentro del rectángulo colocaremos el nombre de la entidad, ¿ya? Pero las entidades no solamente vienen solas, están acompañadas de atributos, ¿ya? Las entidades sí o sí deben tener atributos, que todavía tampoco sabemos qué son, ya lo vamos a ir definiendo más adelante, pero las entidades deben tener sí o sí al menos un atributo. No existe una entidad que no tenga atributos, no tiene sentido eso en base de datos, ¿ya? Entonces las entidades deben tener de 1 a n atributos identificados. Y estos atributos están en estas palabras, diseñados a través de un óvalo, ¿ya? Y este óvalo debe estar enlazado sí o sí a través de una línea a la entidad. Esta línea es importante porque esta línea me va a indicar que este atributo corresponde o pertenece a esta determinada entidad. Entonces, aquí nos encontramos con otra entidad. Recuerda que el rectángulo identifica las entidades. Entonces, tenemos una entidad persona y tenemos acá otra entidad llamada vehículo, ¿ya? Y esta entidad vehículo también tiene sus atributos, ¿no? Las entidades vienen con atributos, eso métanse a la cabeza. Y los atributos de la entidad vehículo, ¿cuáles habían sido? Ah, pues tiene dos identificadas. ¿Cuáles? La placa y la marca. ¿Puede tener más? Sí. Ya vamos a ver cómo y por qué se identifica eso. Entonces, ahí está. Las entidades y los atributos son elementos indivisibles, no se pueden separar, sí o sí. Si hay entidad, tiene que tener atributos, al menos uno como atributo, ¿ya? Entonces, esas serían las entidades, que ya sabemos que tienen por naturaleza atributos. Y la relación llegaría a ser
este rombo es la relación. La relación es aquel elemento que va a relacionar a ambas entidades, ¿ya? Este elemento de relación, aunque ustedes no lo crean, ya más adelante van a darse cuenta mucho mejor esto. Este elemento de la relación hace la magia en base de datos, ¿ya? Las entidades por sí solas no significan nada, no tienen sentido común, ¿ya? La relación es la que hace que estas dos entidades se relacionen y causen y generen mucho sentido común y lógica de almacenamiento de datos, ¿ya? Entonces, es por eso, inclusive de esto nace el nombre, ¿no? El nombre se llama modelo relacional. La base de datos que estoy construyendo es una base de datos relacional. ¿Pero por qué se llama así? Porque prácticamente las relaciones entre entidades hacen que todo, en este caso, todo el modelo tenga sentido. Entonces, a partir de ahí, la base de datos tiene mucho sentido, ¿no? Sí o sí vamos a encontrar las relaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender, en este caso, el diseño conceptual sería el diagrama entidad relación. Repito, y eso no se olviden, ¿cuáles son los elementos que componen el diagrama? Dos elementos. ¿Cuáles? La entidad, la relación. La entidad que viene por naturaleza con los atributos, uno más, y las relaciones que lo que sirven es relacionar las diferentes entidades identificadas. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna consulta de esto, por favor? No, Inge. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Ya. Muy bien, entonces ahora nuestra tarea sería conocer, yo ya sé, ya tengo una idea, ya sé que tengo que identificar entidades y después las relaciones también son importantes. Entonces, lo que nos tocaría ahora empezar a conocer es qué es una entidad, qué serán estos atributos y qué será una relación. Una vez que sepa cada uno de ellos, voy a empezar a construir los primeros diseños, que yo pienso que mañana lo vamos a hacer, los primeros diseños conceptuales de una base de datos, ¿ya? Entonces, vamos a proseguir y ahora sí vamos a tener que entender, primeramente tengo que entender qué será una entidad, ¿no? Esta es la entidad, ¿no? Este rectángulo. Ya sabemos que el símbolo dentro del diagrama es este rectángulo, ¿no ve? A ver, lo vamos a leer. Dice, una entidad es una cosa u objeto del mundo real. Así de simple su definición. Es una cosa u objeto que existe dentro del mundo real, también llamado minimundo o contexto estudiado. Esto lo vamos a dejar entre comillas y de un color diferente para que lo entendamos, pero esta es la definición corta de lo que es una entidad, ¿ya? Dice que estas entidades pueden ser reales o pueden ser abstractas. Ya tenemos dos tipos de entidad. Puede ser, por un lado, una entidad real o puede ser una entidad abstracta. Y estas entidades son completamente distinguibles de los demás objetos que hay en el mundo, ¿ya? Una entidad también tiene, dice, un conjunto de propiedades, también llamados atributos que los caracterizan. Ya sabemos nosotros, desde aquí hemos dicho, ya, la entidad sí o sí tiene que tener sus atributos. Y aquí me está diciendo lo mismo. Las entidades sí o sí tienen un conjunto de propiedades, también llamados atributos, que son estos. Sí o sí la entidad debe tener aquello. Entonces, pero todavía otra vez no está claro. A ver, si nosotros volvemos a leer y volvemos a repasar esta parte, que sería el concepto, claramente dice, una entidad es una cosa u objeto que existe en el mundo real. Así de simple. En otras palabras, es todo lo que nosotros observamos en el mundo en el que vivimos, ¿ya? Y cada uno de estos objetos llegaría a ser una entidad. A ver, por ejemplo, el automóvil. Un automóvil, por ejemplo, así de base, un automóvil. Un automóvil es un objeto que existe en el mundo real, sí. Por lo tanto, es una entidad modelable. Para nosotros es una entidad que se puede modelar para una base de datos. ¿Qué más? Una computadora. Ya una computadora también es un objeto modelable. Una computadora es un objeto que existe en el mundo real y lo puedo modelar. Entonces, a ver, eso es todo lo que sería una entidad. En otras palabras, una entidad es un objeto que nosotros percibimos y observamos dentro del mundo real. Y cada uno de estos objetos es considerado una entidad, ¿ya? Que nosotros podemos después modelar. Ya después nosotros sabremos si se puede, si nos conviene identificarlo en mi modelo o no. En otras palabras, la mayor parte de la tarea en esta materia es su cabecita, o sea, es su lógica de usted. Si ustedes tienen buena lógica, les va a parecer fácil esto. Y si les va a parecer difícil la materia, es porque ustedes no están razonando bien. Repito, la lógica es el primer punto de un programador que debe tener, si no, no le sirve para nada.
Entonces, eso es lo que llegaría a ser una entidad, ¿ya? ¿Se entiende el concepto de entidad? Sí, Inge. Ya, entonces, ¿se entiende? Un poquito más participen, por favor. Ah, denme ejemplos de entidades, a ver. Que no estén ahí, que no sean los que están ahí en la diapositiva. A ver, otro ejemplo de entidad, ¿cuál sería? A ver, si una entidad es un objeto que existe en el mundo, así de simple. Una casa, Ya. ¿Qué más podría ser? A ver, ¿qué más? Una casa. ¿Qué más hay? O solo una casa sería. Todos, pues tantas cosas hay en el mundo, ¿o no hay? Casa, computadora, impresora, edificio, automóvil, motocicleta, celular. Todos los que acabo de mencionar son entidades, sí, son entidades porque son objetos que existen dentro del mundo real. Entonces, en otras palabras, todo puede ser entidad. Todos los objetos que existen pueden ser considerados entidad. El hecho de que yo los use para mi modelo va a depender de mi lógica. ¿Ya? Así de simple. Pero ahora, dice que hay dos tipos de entidades. Antes de que esto, ¿qué será esto? Del minimundo, enseguida les explico. Pero dice que hay dos tipos de entidades, que son las entidades reales y son las entidades abstractas. Las entidades reales, jóvenes, son aquellas entidades, como su nombre dice, reales, que existen físicamente en el mundo real, ¿ya? Por ejemplo, tengo la entidad estudiante. Los estudiantes existen, sí. Automóvil. ¿Hay automóvil en el mundo? Sí, en el mundo real hay, inclusive es físico, yo puedo tocar un automóvil, yo puedo saber cómo es un automóvil, qué tamaño tiene, yo puedo saber qué color tiene, porque eso físicamente existe. Entonces, es una entidad real. Un celular, la Inge, computadora, ¿no? Dime, dime, ¿alguna pregunta? Nada, escucha por ahí gritar a alguien. Ya. Entonces, un celular puede ser una motocicleta, también es una entidad real porque las motocicletas existen. Yo físicamente los he tocado, he visto cómo es una motocicleta. Entonces, esas serían las llamadas entidades reales, ¿ya? No hay mucho problema con las entidades reales porque según los autores y demás, ellos indican que esas entidades son fáciles de identificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre tú en algún momento los has visto y sabes que existen y sabes qué color tienen, qué forma tienen, qué tamaño, sabes todo de ellos, ¿no? Sabes que realmente existen porque los has visto, los has tocado. Entonces, identificar entidades reales no es ningún problema para varios de los autores que identifican, pero también existen entidades abstractas. Y este tipo de entidades son las más Inge, difíciles de identificar. Dime. Hola, ¿se escucha? ¿Me están escuchando? sí, sí, sí. Finge, yo le escucho. sí, se escucha bien. Ya Sí, tal se vez escucha, está Inge. teniendo problemas de conexión. De todas maneras, se va a cortar. Volvemos. Ya sabemos las reales. Ahora vamos a hablar de las abstractas. Se va a cortar en un minuto. Por favor, se conectan al mismo enlace, ¿ya? Para que podamos continuar. Es el mismo enlace, por favor. ¿Ya? Se nos corta. Gracias.